siempre estuvo presente, pero en la pandemia, como tantas otras cosas, se ha acentuado. Y mucho más de esto que vamos a estar hablando, que es la utilización de la tecnología y lo que lleva y lo que está marcando justamente lo que es el crecimiento del ciberdelito, que ha crecido de manera exponencial durante la pandemia, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Pero estamos en contacto con el director nacional de ciberseguridad, Gustavo Saín, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Gustavo? Muchas gracias por estar en contacto con Telediario Federal. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, es un placer. Bueno, hay un crecimiento del ciberdelito. Esto es un punto en particular que tenemos nosotros en la Argentina, es a nivel mundial. Contanos un poco el contexto en que se da. La pandemia ha utilizado lo digital y lo ha expuesto muchísimo más. Bueno, en realidad hay un incremento de denuncias, no sabemos si hay un aumento de este tipo de criminalidad, porque habitualmente el delito informático tiene una amplia cifra oculta y muchos de estos casos no llegan a la justicia, lo que no quiere decir que no existan. Sí, efectivamente hubo un aumento significativo de denuncias, digamos, en dos tipos de modalidades: para usuarios particulares, fraudes y estafas, y para organizaciones, algo que se llama ransomware. Tiene las palabras software de rescate, que es un software malicioso que se instala en los sistemas informáticos de una organización, encripta determinados archivos y bajo amenaza de hacerlos públicos, o sea, extorsionando a esa organización, pide un rescate, para llamarlo de alguna manera, de los mismos, bajo amenaza de hacerlos públicos en Bitcoin. Esas dos modalidades se vieron incrementadas no solamente en la Argentina, sino a nivel global. Y con respecto a la utilización de la estafa individual, ¿esto es a raíz de que estamos utilizando y hemos utilizado muchísimos más todos los medios electrónicos? Sí, obviamente hubo un incremento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de Internet, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio. Aquí en Argentina, para el teletrabajo, para la educación a distancia, muchos ámbitos de actividad como la justicia, los mismos organismos de gobierno y las empresas tuvieron que adaptar y no solamente invertir, sino también poner a disposición todos estos recursos. De esta misma manera, como digamos los ciudadanos o un empleado o los docentes o personal judicial o gubernamental, tuvimos que incorporar a nuestra vida cotidiana el uso de videollamadas, servicios de mensajerías y demás, en cuanto a la cantidad de tiempo promedio por día. Los mismos ciberdelincuentes sofisticaron sus técnicas porque tuvieron más tiempo para indagar o ver la posibilidad de cometer nuevas modalidades para ser más eficientes en estos hechos, ¿no? Gustavo, hay un tema que es el cuento del tío, digamos, que por ahí se utiliza mucho más, pero que hay que diferenciarlo, ¿no? Con lo que es el robo de contraseñas, el hackeo de una cuenta. Son dos cosas distintas. Es muy bueno lo que decís, es exactamente así. Hay una serie de delitos que tienen que ver con algo que se llama ingeniería social. Claro. O sea, no tienen que ver con una ingeniería técnica, con el uso de un programa o un software malicioso que se puede instalar en un dispositivo y pueda robar datos, sino que algo, como bien señaló usted, es el cuento del tío, en la época de nuestros padres y abuelos, que es una persona. Esta técnica se llama phishing, digamos, la mayoría de los fraudes que se dieron se dieron a partir de esta técnica, que viene un derivado de la palabra pescar, que viene de pescar datos, donde hay una comunicación fraudulenta por parte del fisher, para utilizar el término habitualmente, que es nada más que un estafador, que del otro lado se va a hacer pasar por una organización, sea pública o privada, puede ser un banco, un organismo de gobierno, un sistema de pago electrónico, una tarjeta de crédito y un organismo internacional, para solicitar ciertos datos en calidad de actualización de datos, vencimiento de tarjeta, funcionamiento de servicio. Hay varios ganchos. Claro, exacto. De ese motivo obtienen ciertos datos para después, posteriormente, cometer otro tipo de ilícito. Esto se llama fraude, robo de identidad. Claro. Exactamente. Bueno, el phishing, a ver, lo podemos evitar, uno entiende, digamos, hay ganchos, está todo muy estudiado, aquí no hay, digamos, una situación que no esté, porque hay varios ganchos, porque uno dice, ¿cómo puede ser que te hagan el cuento del tío? Bueno, puede ser porque tienen un vocabulario, tienen distintos ganchos realmente muy fuertes, pero lo podemos evitar, a ver, cortando el teléfono, es lo que inmediatamente te recomiendan: corte, denuncien que estás recibiendo este tipo de llamadas y demás. Ahora el otro, el que no nos damos cuenta, ¿dónde tenemos que resguardarnos la seguridad? Con las contraseñas, con la utilización del teléfono, porque es, entiendo, más difícil de resguardarse uno mismo, o al menos hacer cuestiones que no se dé cuenta que lo pueden vulnerar.
Bueno, ahí todo lo que tiene que ver con lo que es la ingeniería técnica o el uso de programas maliciosos como spyware o software espía, que extrae datos sin nuestro consentimiento de un dispositivo, un celular, una computadora, una tablet, blindarlo con antivirus, anti-spyware y medidas de seguridad, de eliminación de programas basura, tener actualizados los programas de software que sean de licencia legítima, mucho cuidado con aplicaciones que no se saben bien cuál es la funcionalidad que descarga uno al celular, que depende, por ejemplo, de una aplicación X que te pide acceder a los contactos, o a la agenda de contactos del celular y no tiene necesidad en cuanto a la funcionalidad que ofrece. Mucho cuidado con estos programas gratuitos, hay que ver que estén certificados. Digamos, todo eso tiene que ver con la protección de los datos, que también pasa a las organizaciones, ¿no? Nosotros desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad hace poquito sacamos una serie de requisitos mínimos para la elaboración de políticas de seguridad de la información para los organismos de administración pública nacional, que es decir, en base a normas ISO tienen que elaborar políticas de elevar los estándares de ciberseguridad, porque en esas bases de datos se almacenan datos de los ciudadanos y además la funcionalidad de los servicios que se ofrecen a través en línea, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que usted señalaba. Bien, Gustavo, hemos lanzado, sabíamos que teníamos el contacto con usted, hemos permitido a la gente que se comunique con nosotros, que transfiera alguna de las preguntas. Tenemos un par que fueron las que más se repitieron. ¿Es más seguro la computadora o el celular? ¿Hay algún nivel de mayor seguridad o dependiendo lo que tenga instalado en cada una de ellas? No hay diferenciación entre unos y otros. Bien. Básicamente, cuando uno accede a un sitio web, está accediendo a un sitio web independientemente del dispositivo, sobre todo este tipo de estafas y este tipo de comunicaciones. Es decir, no hay uno más seguro que el otro, hay que atender lo que uno tenga como seguridad en cada uno de los dispositivos. Y la otra es que, bueno, esto lo sumo, ha estado en polémica el tema de los bancos con los pagos electrónicos, con el QR y demás. ¿Eso es seguro? ¿Tenemos que tener miedos de hacerlo? No, si uno efectivamente ingresa al sitio web del home banking oficial del banco, sin ningún tipo no va a tener una comunicación fraudulenta. Eso es muy distinto a un phishing, de que hay un estafador que nos va a dar un enlace falso a una página web falsa del banco. Ahora, si nosotros ingresamos otra cosa, y es importante la pregunta que usted me está realizando, porque también se ha visto afectado generalmente cuando uno tiene una cuenta en un banco, deja una vía de contacto como correo electrónico y el banco habitualmente envía oferta de productos o comunicaciones oficiales. La gente tiene tanto miedo por este incremento de este tipo de estafas durante la pandemia que desconfía absolutamente de comunicaciones, inclusive de comunicaciones y enlaces oficiales, no solamente de un banco, sino también de una empresa. Sí. ¿No? Entonces, el problema es cuando uno llama, sí, efectivamente, y esto es bueno aclararlo, al banco, por ejemplo, al banco una tarjeta de crédito. Vieron que a veces se necesita autorización de una compra y uno tiene que comunicarse vía telefónica para autorizar una compra por internet, sí, por ejemplo, ¿no? A la tarjeta. Ahí sí le van a pedir datos personales, pero a veces es distinto porque la empresa necesita acreditar que efectivamente uno es el titular. Entonces tiene que hacer una acreditación de identidad. Entonces, uno cuando se comunica por las vías oficiales es una cosa. Otra cosa es cuando el banco, que nunca va a suceder, o una tarjeta de crédito, un organismo público, se comunica supuestamente para pedir un dato sensible. Eso es una estafa. Bien. Si uno mantiene ese principio básico de que nunca un organismo público o privado se va a comunicar por una vía alternativa o por vía telefónica para pedir un dato personal sin que por iniciativa del usuario o del ciudadano, eso es un fraude. Si uno mantiene ese principio, más allá de las modalidades, no va a ser víctima de una estafa. Es decir, hay que tener las precauciones necesarias, pero tampoco estar negado a utilizarla, ¿no? Como porque hay mucha gente que dice, bueno, no, yo me niego, le tengo miedo, que no hago transferencia, que no pago a través del teléfono, que no utilizo el home banking. Digamos, tampoco eso, hay una seguridad que uno la tiene que cuidar, digamos, no se tiene que negar, pero hay que tomar los recaudos. Puede ser una síntesis, digamos. Totalmente. Si uno tiene la aplicación oficial del banco, que está certificada como tal, y ingresa a la página web oficial del banco, para decir una, digamos, de las tantas organizaciones, una tienda de subasta en línea y demás, no debe tener inconvenientes. El problema es cuando nos envían un enlace falso, claro, haciéndose pasar por esas organizaciones. ¿Y es fácil de pescar eso? ¿Cómo pescar? ¿Es fácil de darnos cuenta que es un enlace falso? Es lo que decíamos antes. Generalmente las direcciones son muy parecidas, pero lo primero que tiene que hacer si uno duda es googlear
el nombre del banco y en los primeros resultados de búsqueda le va a aparecer, y generalmente en forma certificada con un tilde, ¿sí? La página oficial de esa institución bancaria. Perfecto. Pero de vuelta, el principio básico no es ver tanto esta cuestión, sino que si hay una comunicación vía mail, vía WhatsApp, vía correo de mensaje de texto por celular, que le solicite el nombre del banco y le solicita, digamos, a un dato, eso es un fraude. Sí pueden haber comunicaciones oficiales de otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Una oferta de un producto, demás, pero nunca para verificar ningún tipo de dato personal, sobre todo las claves de usuario y contraseña de acceso al home banking. Eso es importantísimo. Está muy buena esa aclaración. En cuanto al crecimiento de denuncias, Gustavo, ¿hay estadística de cuánto ha crecido las denuncias de ciberdelito? Nosotros tenemos de la Dirección Nacional de Ciberseguridad algo que se llama el CERT, que es el equipo de emergencias nacional de coordinación de incidentes. Un incidente es algo que afecta a un dispositivo. Puede ser un delito o no, pero obviamente nos llegan delitos que nosotros recomendamos a los ciudadanos que hagan la denuncia judicial correspondiente en la Fiscalía. Pero se ha visto incrementado la cantidad de incidentes y lo que tenemos entendido en cuanto a lo que nosotros recibimos y lo que nos transmiten las fiscalías es que efectivamente hay habido un incremento de denuncias. Pero como decíamos anteriormente, un incremento de denuncias no implica que sea un incremento de este tipo de criminalidad. ¿Y ese crecimiento es importante, Gustavo? ¿Es un número significativo? Es significativo, sobre todo en fraudes y estafas. No antes. A ver, todos esos fraudes de estafas basados en la mayoría en casos de phishing, ¿sí? No en casos de uso de software malicioso. Perfecto. No hay algo. A ver, yo quiero dar un ejemplo. A ver, muchísimos delitos, ¿no? Hay que se cometen. Las estafas es uno de ellos. Esto es lo que se vino incrementado, como decíamos al principio, en términos de usuarios particulares. Pero a nivel de organizaciones, hablamos del ransomware. Y muchas empresas grandes aquí en Argentina, inclusive multinacionales, sufrieron este tipo, y lo digo porque fue de público unido, Telecom, Cencosud, el año pasado, este año también ha habido otras que no fueron públicas, y no lo vamos a decir porque hay investigaciones judiciales, pero en Estados Unidos hace menos de un mes se paralizó, se suspendió preventivamente durante una semana la provisión de gasolina en toda la costa este porque un ransomware afectó a una empresa que tiene un gasoducto de transporte de este tipo de combustible. Claro. Digamos, en Argentina, dentro de todo, para este tipo de ataques, no hemos sido víctimas a comparación de otros países. Gustavo Sain, director nacional de ciberseguridad, muchísimas gracias por la predisposición, muchas gracias por este contacto con Telediario Federal. Un fuerte abrazo, hasta luego. No, a ustedes, gracias. Hasta luego.